al Señor y juntos pudiendo confirmar la palabra de Dios. Veo muchas caras conocidas, veo otras caras o nombres que desconozco, así que brevemente me voy a presentar. Yo soy el pastor Toñín de Castro. Actualmente vivo en Corea del Sur, llevo aquí unos 14 años y bueno, la razón por la que vine fue para prepararme como pastor y recibir un entrenamiento especializado en evangelismo a través de nuestro movimiento de Darapán. Y bueno, vine por un corto tiempo, pensando que iba a venir un año o dos, y ya llevo 14 aquí, por la gracia de Dios. Y enraizando cada vez más en el Evangelio y muy feliz de poder estar comprobando el cumplimiento de la palabra en nuestros campos. Hoy de forma especial agradecido a Dios por todos los evangelistas que hoy están aquí reunidos. Veo que hay mucha gente de toda Latinoamérica, por lo que espero que va a ser un nuevo comienzo para el evangelismo en Latinoamérica, en todos nuestros países de habla hispana. Le doy toda la gloria al Señor y bueno, sin más, me gustaría que entráramos a la palabra. El versículo de hoy lo podemos encontrar en el libro de Hechos, capítulo 8, del 4 al 8. Versículos 8, o sea, Hechos 8, capítulo 8, versículos del 4 al 8. Los que la hayan encontrado pueden seguir la lectura desde sus casas. Yo lo voy a leer para todos ustedes. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén. El título del mensaje de hoy es el movimiento de palabra en el campo a través del Darapán. Es el título que me han asignado para compartir hoy, en el día de hoy, con todos ustedes. Y lo voy a hacer en dos partes. A mí me han dado 2 horas de mensaje. Mejor que hacerlo del tirón de una vez, lo voy a dividir en 2 partes, entre medias descansaremos. Esta primera hora lo centraré más en lo que es la palabra, la corriente del mensaje y la palabra para entender bien el movimiento de palabra en el campo a través del Darapán. Y el segundo mensaje lo haré también más forum o testimonial sobre cómo yo he ido aplicando esta palabra y la obra que Dios ha ido levantando en mi campo. Entonces, espero que sea de gran bendición para todos ustedes. Primeramente, tenemos que entender qué es el movimiento de Darapán. Es el movimiento de evangelismo bíblico. Entonces, acorde nos muestra la Biblia, pues el evangelismo que tenemos que hacer. ¿Qué significa esto? Esto es ver en nuestros campos el cumplimiento del pacto. En mi campo, así como disfruto de las respuestas de Dios, Dios me va dando continuamente y veo el cumplimiento de la palabra. Eso es el movimiento de Darapán. Los creyentes que se juntan en el aposento alto de Marcos, ¿a qué? A recibir la palabra de Dios. Y estos creyentes aferrándose a la palabra de Dios en sus campos, en su día a día, ¿qué veían? El cumplimiento de la palabra. Entonces Dios continuamente los utilizaba y continuamente obraba a través de ellos para cumplir su voluntad y su plan, que es que este evangelio sea predicado. Por eso, tal cual hemos leído en Hechos 2, podemos ver que estos discípulos, allá donde iban, ¿qué iban? Iban predicando de Cristo, predicando el evangelio por todas partes. Ese es el movimiento de Darapán. Este nuevo año, 2022, podemos ver que hemos recibido una palabra a través de la cual todos nosotros vamos a ser testigos. Dios nos ha dado la palabra de mis 24 horas, donde 24 horas yo tengo que disfrutar del trono de Dios. Os bendigo para que 24 horas en vuestras vidas
empezando por vuestras vidas, después ya llegará a vuestras iglesias y campos, pero empezando en mí. Recordar que el evangelismo, la evangelización del mundo, no empieza en el momento que yo comparto la palabra, sino que empieza en mí. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo soy Jerusalén. Yo soy el primero que tiene que disfrutar del evangelio. Yo soy el primero que se tiene que aferrar a Cristo. Y cuando esto lo empiezo a interiorizar, cuando yo empiezo a disfrutar de Cristo, es que se levanta la obra en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso el pastor Río nos ha dado una palabra muy importante este año, y es que todos los evangelistas, que todos los creyentes, todo el pueblo de Dios pueda estar entrando en las 24 horas. ¿Qué 24 horas? Todo el mundo tiene 24 horas al día. Ahora, cómo la estás usando es lo que marca la diferencia. ¿Qué tipos de 24 horas? Este año yo estoy orando para poder entrar en mis 24 horas que me hacen disfrutar del trono en mi vida continuamente. ¿Por qué? Porque no necesito otra cosa. Para ser testigo de la evangelización del mundo, lo único que necesito es que la bendición del trono venga sobre mi vida. Por eso, ¿cómo puedo encontrar esas 24 horas? ¿Y qué me va a hacer disfrutar de la bendición del trono? En otras palabras, ¿en qué tengo que hacer las 24 horas? Esa es mi oración. Hacer las 24 horas que pueda encontrar aquello que me hace disfrutar de la bendición del trono. Eso tiene que ser mis 24 horas. ¿Cómo puedo encontrar esto? En la Biblia podemos ver cómo Jesús hizo sus 24 horas, que le hacía disfrutar de la bendición del trono. Jesús vivió centrado en la oración. Siendo Dios, él vivía en oración, hasta el punto de comer menos o incluso dormir menos para orar más. Siendo Dios, continuamente hablaba con el Padre. Siempre en oración buscaba el reino de Dios y su justicia. No importa la situación que le venga al creyente, si realmente tiene la fuerza para poder orar. La oración es importantísima para nosotros. 100% si nosotros, aun siendo evangelistas, no tenemos nuestro tiempo de oración, 100% nos vamos a lo físico. Volvemos a Génesis 3. Hasta orando ya tenemos esa pelea. Si dejamos de orar, el hombre, porque es así, es la condición en la que vive, si dejamos de orar, 100% nos vamos a lo físico. Y nos quedamos en lo material, en lo emocional, en lo que esta persona me ha hecho a mí, en mi herida. A través de la oración deseo que todos los evangelistas que están aquí reunidos puedan disfrutar del evangelio. ¿Qué tipo de oración? Empezar con la oración de las respuestas que ya habéis recibido. Os bendigo para que esta respuesta esté siempre con vosotros. Si yo soy capaz de disfrutar de la oración, de verdad, no importa la circunstancia en la que viva. No importa la dificultad que le venga al creyente, si puedo ponerme delante de Dios a orar. No importa la tempestad en la que viváis, realmente podréis tener victoria. Jesucristo hacía 24 horas en oración, vivía dentro de la oración. También vivía centrado en la palabra. Siendo Dios, Jesucristo vivía para el cumplimiento de la palabra. Cada una de las cosas que él dijo, cada uno de los acontecimientos que ocurrió a través de la vida de Jesucristo fue para el cumplimiento de las profecías, fue para el cumplimiento de la palabra. La Biblia nos muestra que cuando Adán y Eva perdieron la dirección de la palabra, perdieron la mayor bendición. Jesucristo también vivía centrado en la palabra, por lo que nosotros debemos vivir unas 24 horas centradas en la oración, centradas en la palabra. Es importantísima la palabra. Para poder tener victoria, para poder conquistar el mundo, para poder hacer la evangelización del mundo, Dios, como dice en Apocalipsis 9, Apocalipsis 12, del 9 al 12, dice que nos dio la sangre del Cordero, a través de la cual yo puedo recibir la salvación, que es Cristo, y el testimonio de la palabra. A través del testimonio de la palabra en nosotros, podemos tener victoria. ¿Qué quiere decir? En Cristo, yo tengo la salvación, ya lo consuma todo.
y a través de la palabra yo puedo ir conquistando el campo. Qué importante es esto. La semana pasada tuve un foro con un remanente al que yo le estoy ayudando con la palabra. Y este remanente me hablaba de que está viniendo el horario en su vida donde tiene que elegir qué estudiar o a qué dedicarse. Pastor, tengo que dedicarme de esta forma, en este sector o en este otro sector. Me gusta esto, lo otro. Y yo veía, no tiene nada de relación una cosa con la otra. Y me hablaba de tres cosas diferentes, tres opciones que él ponía en su corazón, pero que realmente no tenía ninguna conexión. Y yo decía, a ver, vamos a ver. Una cosa está bien, la otra también. Pero en mi corazón, ¿qué es lo que había? Que no es que una cosa sea mejor que la otra. Yo le podía haber contestado a este remanente de 1000 formas. Le podía haber dado una respuesta, acorde a mi experiencia. Yo también tuve una época, cuando acababa el bachiller, antes de entrar a la universidad, de que me preguntaba, ¿qué tengo que estudiar el día de mañana? ¿Qué tengo que estudiar? ¿En qué me tengo que especializar? Yo tenía esa pregunta también delante de Dios. Y yo, acorde a mi experiencia, le podía preguntar. Pero justo el pastor Ryu esa semana, en el estudio de evangelismo para los remanentes, los sábados, que da un mensaje para los remanentes, ahí nos dio la palabra, el talento celestial. Y yo le pude compartir a este remanente. Dios nos ha dado una palabra muy importante, el talento celestial, que Dios ha dado un talento a todos los creyentes, a todos los remanentes. Entonces, no es trabajar aquí o allí, especializarme en esto o en lo otro, sino qué es lo que Dios quiere que yo haga para la evangelización del mundo. Eso es encontrar el talento celestial y eso es lo importante. A través de este foro, este remanente pudo cambiar el título de oración. Ya no es si me voy a especializar en este sector o en el otro, sino que pueda encontrar ese talento celestial que Dios me ha dado para que su plan, que es la evangelización del mundo, se siga cumpliendo a través de mi vida. Ha pasado una semana, 2 semanas, y parece que no ha venido una respuesta. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido? En la vida de este remanente, la vida de este remanente está empezando a entrar en la palabra gracias a esa conversación, a ese foro que pude tener con él. Su título de oración cambió y su vida está siendo guiada por la palabra de Dios. Esa es la mayor bendición. ¿Por qué? Tomamos decisiones y a veces decimos, es que esto es lo mejor, acorde a nuestro juicio. Pero Dios, que conoce todas las cosas, Él sabe lo que realmente está ocurriendo. Y a veces con toda la buena voluntad tomamos decisiones porque pensamos que es lo correcto y nos equivocamos. Este remanente ha podido aprender eso. Recibir la guía dentro de la palabra de Dios. Jesucristo vivió para vivir centrado dentro de la palabra. Yo como pastor, ustedes como pastores también y evangelistas, que tenéis a cargo a remanentes, ¿qué tenemos que compartir? La palabra. Ayudarles a que puedan vivir centrados en la palabra, que puedan recibir la guía de su vida dentro de la palabra. Yo una vez más lo confirmé. Qué importante es como pastor, como líder espiritual, que pueda estar escuchando la palabra y que pueda poner en mi corazón la corriente del mensaje continuamente. Por eso Dios me ha dado esta palabra a través del estudio de evangelismo de remanentes el sábado, para que yo lo comparta a este remanente. De verdad que lo vi. ¿Para qué Dios os da la palabra cada domingo? Si de verdad os aferráis a la palabra cada domingo, la ponéis en vuestro corazón, la palabra de vuestro pastor, la palabra de la iglesia donde dais culto, la ponéis en vuestro corazón, vais a ver que es la palabra que necesita mucha gente alrededor vuestra durante la semana. Jesucristo vivió dentro de la palabra. 24 horas. ¿Y qué es lo que consiguió? Estando en la oración y en la palabra, 24 horas él disfrutaba de la bendición del trono. Esas deben ser mis 24 horas. No es 24 horas haciendo esto o lo otro, sino que es encontrar mis 24 horas que me hacen disfrutar de la bendición del trono continuamente. Este es el título de oración que el pastor Ryu, que Dios a través del evangelista, el pastor Ryu, nos ha dado para este año. Os bendigo para que toda Latinoamérica, todos los evangelistas y discípulos de Latinoamérica que están aquí reunidos, puedan estar entrando en esta bendición.
dentro de esta respuesta. Jesucristo vivió una vida centrada en el evangelismo, la oración, la palabra y el evangelismo. Para salvar a otros, no escatimó ni su vida. Por eso os bendigo, para que de la misma forma que Jesucristo lo hizo, nos podamos poner como evangelistas, como discípulos suyos, en el lugar más bajo, con humildad. Entonces os daréis cuenta que no habrá nadie a quien puedas conquistar. Jesucristo dijo a sus discípulos: vosotros me llamáis maestro y yo lavo vuestros pies. Os bendigo para que con la misma humildad nos pongamos siempre en el lugar más bajo para servir a la evangelización del mundo. No os confundáis. Nosotros no hacemos la evangelización del mundo, servimos a la evangelización del mundo. Es el Señor Jesucristo quien está haciendo su obra, quien está haciendo la evangelización del mundo. Y nosotros somos siervos suyos. Os bendigo para que esta respuesta venga sobre vuestra vida. También os ha dado la palabra de la Iglesia 24 horas. Lo más importante es que como evangelistas primeramente estemos encontrando mis 24 horas que me hace disfrutar de la bendición del trono. Entonces podré disfrutar de la Iglesia 24 horas. ¿Qué significa esto? Nosotros somos la Iglesia. No está hablando del edificio. El creyente es el templo de Dios, la Iglesia. Allá donde está el creyente, el reino de Dios se establece y la obra de Dios se empieza a levantar. Cuando disfrutamos de mis 24 horas, el reflejo, la sombra del trono sobre esta tierra aparece a través de la Iglesia. A través de vosotros, que sois la Iglesia. A través de nosotros. A través de nuestras vidas, la bendición del trono empieza a resplandecer y a ser reflejada. Empieza a ser como esa sombra, ¿verdad? Sobre nuestros campos. Esa es la bendición de la Iglesia 24 horas. ¿De verdad sois las personas para hacer la evangelización del mundo? Tener seguridad en esto. Yo me he dado cuenta, cuando he temblado, cuando he sufrido, ha sido por mi inseguridad en mi llamado. Si de verdad Dios me ha llamado para hacer la evangelización del mundo, ¿cuál será mi problema? Dios habrá preparado todas las cosas, solo que disfrute de Cristo. Que disfrute 24 horas de la bendición del trono, es todo lo que necesito. Y Dios, acorde a mi horario, me trae la economía de la luz, me trae la sanidad necesaria. Creo que ha habido un problema con la cámara. A ver. Ahí estoy. A través de mi concentración y cuando yo disfruto de la evangelización del mundo, acorde a mi horario, Dios me trae la economía de la luz, la sanidad que necesito y me trae a los discípulos que han de ir junto conmigo para hacer la evangelización del mundo. No necesito que preocuparme de nada. Eso es la bendición de la Iglesia 24 horas. Para testificar, podría testificar mucho sobre todo esto, pero lo voy a dejar para el segundo mensaje. Voy a continuar. También nos ha dado la palabra del campo 24 horas, donde a través del campo podemos ver que Dios este año nos ha dado la misión de levantar 70 discípulos, 70 regiones y 70 naciones. Yo he cogido este título oración. Cuando los discípulos que disfrutaban de esta bendición iban al campo, ¿qué ocurría? Como dice la palabra en Hechos 11:21, la mano del Señor estaba con ellos. Entonces, cuando los discípulos que disfrutan del Evangelio 24 horas, con este poder del trono y la bendición de la Iglesia 24 horas, cuando estas personas van al campo, Dios tenía preparados esos discípulos en el campo. En 70 regiones se levantaba el movimiento de palabra que era puntos de luz y se abrían las puertas a las naciones. A través del culto núcleo, pues el pastor Río nos ha dicho, por lo menos empezar a contar 70 regiones y empezar a intentar abrir el movimiento de palabra en 70 regiones. Todo lo demás seguirá. Esta semana el culto núcleo nos lo ha vuelto a decir. Por esto, ¿de qué me doy cuenta? La posición que yo pueda tener no es importante. Ni siquiera el reconocimiento que yo pueda recibir delante de otras personas. Ni siquiera lo que piensen de mí. Lo más importante es que a través de mi vida se esté levantando el movimiento de evangelismo.
¿Cómo tenemos que hacer este movimiento de evangelismo? Centrándome en el tema que me han dado en el día de hoy para predicar con ustedes, el evangelismo de Darapán. ¿Qué es este movimiento de evangelismo de Darapán? Que significa aposento alto en coreano. En el aposento alto de Marcos recibieron la respuesta de Dios y ya sea en las casas o templos o a donde iban, por todas partes, ¿qué hacían? Iban anunciando el evangelio de que Jesús es el Cristo. Os bendigo para que todo lo podáis conectar y verlo con los ojos del evangelio y que cualquier oportunidad la toméis como la oportunidad para que Cristo sea predicado. Hoy día podemos ver en las noticias sobre la guerra que está ocurriendo entre Ucrania y Rusia. No es quien tiene razón, sino que se pueda estar compartiendo el evangelio. Vosotros sois los evangelistas que tenéis el evangelio y que este evangelio ha de ser compartido. Sin darse cuenta, la gente se posiciona por política o ideología de un lado o de otro. Nosotros no somos así. Nosotros no hacemos política. Predicamos a Cristo para que éste sea el único camino para parar al Nefilín, la obra de los espíritus, de los demonios. Por eso podemos ver que la iglesia primitiva no se movía por otras cosas, ni siquiera por la persecución que podía recibir, ni siquiera por el partido político que podía gobernar en Roma en aquella época. No seguían esas cosas, sino que ellos todos los días en las casas, todos los días en los templos, ¿qué hacían? En cada uno de los campos, todos los creyentes hacían el movimiento de palabra. Predicaban que Jesús es el Cristo, porque esa es la verdadera respuesta. Todos los creyentes pueden hacer el movimiento de palabra en el lugar en el que están, por las casas, en todos los campos. Eso es la iglesia. Que todos los obreros se aferren a la palabra y puedan ir al campo. Eso es el movimiento de evangelismo. Entonces, en el campo, Dios levanta su obra. Podemos ver en Hechos 10:38 cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. No solo eso, sino que en Hechos 13:48 podemos ver que los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. En el momento que yo encuentro mis 24 horas y voy al campo, Dios abre las puertas, lo ha preparado todo. Como en Hechos 16, 17 y 18, podemos ver que Dios ha preparado los obreros para el evangelio y que estos obreros están en el campo. Cuando voy al campo con la palabra, disfrutando del evangelio, puedo ver la obra del poder del trono sobre este campo. Y podemos ver que Dios ha preparado estos obreros para hacer la evangelización del mundo. Igual que vosotros, igual que Dios os ha edificado a vosotros y os ha preparado a ustedes, ¿qué ha preparado? A muchos más obreros para hacer la evangelización del mundo. ¿Dónde están estos obreros? En el campo. Por eso en la iglesia primitiva, los discípulos de la iglesia primitiva, cada vez que iban al campo, era Dios el que obraba por delante. ¿Y qué encontraban? Gente como Lidia, como Jasón, como Priscila y Aquila. Dios los había preparado para hacer la evangelización del mundo. Por eso os bendigo para que podáis estar siempre en el camino correcto. ¿En qué camino estoy yo? Esto es lo más importante. Pastor Ryu, a través del mensaje del culto núcleo hace unas semanas, nos habló sobre esto. ¿Qué es lo más importante? ¿En qué camino estoy yo? Y lo segundo más importante es que en la dirección que yo estoy tomando puedo hacer mis 24 horas. Como os he explicado, las 24 horas que me hace disfrutar de la bendición del trono. Que yo sea capaz de poder disfrutar estas 24 horas es lo más importante. Y después, ¿en qué lugar me posiciono? ¿En qué camino estoy yo? De verdad, mi vida, mi iglesia, está siendo plataforma para el evangelio. Está siendo esa torre de vigilancia.
Está siendo esa antena que puede comunicar la obra de Dios que está ocurriendo en mi campo y así estar formando la unidad. Mi vida ha de ser esa plataforma para el Evangelio. Esa plataforma como un aeropuerto. El pastor Rius lo explica así. Si nosotros queremos coger el avión para viajar a Panamá, por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer? Ir al aeropuerto. El aeropuerto es esa plataforma donde la gente va porque necesita coger un avión. Yo tengo que ser la plataforma del Evangelio para que aquel que necesita del Evangelio, que Dios lo pueda guiar a mi vida, a un encuentro conmigo, para que Cristo esté siendo proclamado y ese alma pueda recibir la salvación. Mi vida, mi iglesia, ha de ser esa torre de vigilancia. Y una torre de vigilancia no la hacemos a ras de suelo. La hacemos bien alta, ¿verdad? ¿Por qué? Para que tenga dos funciones. Para nosotros poder estar llegando lejos, que nuestra visión pueda ver lejos y que desde lejos también nos puedan ver. Nosotros debemos de ser esa antena espiritual comunicativa, a través de la cual podemos estar comunicando la obra que Dios está haciendo en nuestros campos. Entonces, juntos, hacemos la evangelización del mundo. Dios nos ha llamado como ese equipo. Tener un entrenamiento como este, donde toda Latinoamérica se junte y podamos estar gozándonos de ver cómo la palabra de Dios está obrando en todos los campos, eso es estar o tener preparada esta antena comunicativa. Yo veo Arties Panamá. Gloria a Dios. Dios ha levantado un seminario teológico de remanentes donde se predica una teología centrada en el evangelismo, igual que la que yo he aprendido. Es una gran respuesta para mi vida. Gracias a que tenemos esas antenas, podemos ir comprobando cómo Dios está haciendo la evangelización del mundo. De verdad, ¿en qué camino estoy yo? Tenemos que entender esto bien. ¿Cuál es el interés de Dios? ¿Dónde está el mayor interés de Dios? Esto es lo importante. Dios está interesado en que muchas personas que están atrapadas bajo brujería, hechicería, supersticiones, bajo la idolatría, bajo curanderos, bajo lo que le dicen las cartas o el horóscopo o las estrellas, la gente que da su vida por lo que lee y lo que le dicen los adivinos, hay un montón de gente que está atrapada dentro de todo eso. El interés de Dios es que la gente pueda ser salva de todo esto. ¿Por qué? Este es el camino que la masonería, la nueva era también utiliza, pero que es el camino que les lleva a un fracaso y que les hace caer bajo un gran problema espiritual. ¿Dónde está el interés de Satanás? Todo lo contrario, que todas las personas puedan estar cayendo en el problema espiritual de Génesis 3, 6 y 11. Desde el principio, el interés de Satanás continuamente es que que todas las personas puedan estar cayendo aquí y vivan una vida atrapadas en el yo, en lo material, en lo nuestro. Y esto les va a llevar a un mayor sufrimiento, a un fracaso. Satanás quiere que no miremos el evangelio, que no miremos a Dios, sino que me ponga yo siempre por delante de todo. Y Satanás sabe que si eso es así, yo voy a sufrir y voy a fracasar. Satanás quiere que no miréis a Dios, sino que miréis a otras cosas, como en Génesis 6. Entonces sabe que en nuestra vida, en nuestros países, grandes desastres vienen. La gente por estas cosas levanta hasta guerras, pelean, se meten en juicio por cosa de los egos, porque tú has tocado lo mío, mi propiedad. Ese es el deseo de Satanás, que vivamos una vida enfocada en otras cosas que no es Dios y que no es el evangelio, y entonces de esa forma desgracias, desastres, como en la época de Noé, vienen sobre nuestra nación, sobre nuestras vidas, sobre el mundo. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Como en Génesis 11, traer confusión a la vida del hombre. Enfocado en esto, atrapado en esta trampa de Satanás, el hombre sale ahí fuera y gana dinero. Solo viven para el dinero, pero no funcionará. ¿Por qué? Porque viven atrapados bajo esos 6 estados del no creyente. El hombre, que es un ser espiritual, desde el momento que quedó separado de Dios y quedó bajo la obra de Satanás, vive como hijo del diablo.
atrapado bajo la influencia de Satanás y vive acorde lo que Satanás le da. Esta semana he podido predicar el Evangelio a una chica que solía participar en rituales donde hacían danzas, ponían sus velas y llamaban a los espíritus. Esta chica ha tocado fondo y esta chica, esta mujer, ya no puede más. Yo la he estado predicando el Evangelio y al principio no lo podía recibir. Y poco a poco la oscuridad en su vida se va quebrantando. Yo esta semana la he podido decir, tú no te mereces lo que te está ocurriendo, pero tienes que entender por qué esto viene a tu vida. De verdad que es una chica con buen corazón y está sufriendo todas las noches, durante todo el día, y continuamente desgracias aparecen en su vida. La Biblia nos habla sobre ello. ¿Por qué viene este problema, este sufrimiento al hombre? ¿Por qué no puede ser feliz? Es este estado espiritual el que tú tienes. No te lo mereces, pero viene a tu vida. ¿Por qué? El dueño espiritual de tu vida, el que gobierna tu vida, es Satanás. Separado de Dios estás, en pecado y bajo la obra de Satanás. Por eso vives una vida de esclavitud. Acorda lo que Satanás te da. Y si Satanás te trae pesadillas, vives con pesadillas. Si Satanás te trae miedos, vivirás con miedos. No hay camino para el hombre. Vive bajo idolatría, bajo esclavitud, la esclavitud que Satanás le está dando. Por eso, más y más problemas mentales vienen a la gente. Viven cargados y cansados. Jesucristo dice, venid a mí los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. La gente, como no tiene esta respuesta de Cristo, más y más sufre. El problema de nuestra nación, el problema de Ucrania, de Rusia, el problema que yo pueda vivir o que mis vecinos o en mi nación, no es un problema político, no es un problema social, no es un problema tan simple como la educación. El problema es que no hay gente que predica que Jesús es el Cristo. El problema es que al lado de los líderes políticos no hay gente que pueda resplandecer la luz de Cristo y hablarles del mundo espiritual. Entonces, ¿qué ocurre? Que continuamente son atrapados por estos nefilín. Por eso más y más problemas físicos vienen sobre sus vidas. Hoy hemos leído Hechos 8, donde paralíticos, gente que sufría por enfermedades, pero que era por estos espíritus inmundos que estaban en ellos. Los problemas no acaban ahí, sino que todo el mundo un día muere. Y después de la muerte hay un juicio. Y después del juicio, el infierno. Para aquel que no ha solucionado el problema del pecado en su vida, está preparado una eternidad en el infierno. El interés de Satanás es que el hombre viva atrapado bajo estas 12 estrategias de Satanás. Estos problemas no acaban ahí, sino que pasan de generación en generación. Ahora, ¿en qué camino estoy yo? ¿Qué significa esto? Cuando hablo de en qué camino estoy yo, quiero decir, ¿dónde está mi interés? ¿Dónde está mi interés? ¿Para qué estoy viviendo? Hoy día, incluso muchos pastores están siendo engañados. ¿Cuál es el camino? Muchas iglesias tienen el interés en otras cosas. Grandes templos, reunir a mucha gente. Ese no es el interés de Dios. Claro que está bien que puedas tener muchos creyentes en la iglesia, pero no es simplemente juntar creyentes. Aunque yo tenga una iglesia pequeña, por lo menos mi iglesia que esté en el camino para bloquear la obra de los nefilín. Ese es el deseo de Dios. Y así como yo disfruto de la bendición del trono y la estoy compartiendo en mi campo, es Dios el que provee de la economía de la luz, de la sanidad necesaria y de los discípulos necesarios para que continuamente podamos seguir siendo usados por Él para hacer la evangelización del mundo. La iglesia, ¿dónde tiene el interés? El hombre. El hombre tiene el interés, ¿dónde? En mi posición, en mi éxito, en mi opinión. La semana pasada ocurrió con los miembros de mi iglesia aquí. Yo aquí en Corea del Sur trabajo en una iglesia coreana que es muy grande, pero dentro me dedico al ministerio multicultural y estoy enfocado en el campo
con los extranjeros que viven aquí en Corea. Y los domingos, para que puedan venir a la iglesia, yo voy con la furgoneta de la iglesia, los recojo y después juntos damos culto en la iglesia. Y en el coche hablaban y peleaban, porque este grupo que yo fui a recoger son profesores de una universidad, extranjeros. Entonces son gente muy preparada, con muchos conocimientos, con muchos, muy documentados. Son profesores. Y claro, se ponen a hablar en un momento y parece que van a solucionar todos los problemas políticos, diplomáticos. ¿Y qué me doy cuenta? Que es una pelea, se ponen hasta a discutir. Vamos a ver, si no sois ni políticos, que lo que digáis aquí no va a cambiar el mundo. ¿Qué están peleando? Por su ego, mi posición, mi ideología. La gente da su vida por esto. Pelean, rompen relaciones, rompen amistades por su ideología. Dan su vida para esto. Ese es el interés del hombre. El hombre vive para eso. Mi posición, mi éxito, mi opinión, mi ideología, el yo. ¿En qué camino estamos nosotros? ¿Qué estamos haciendo aquí reunidos durante 40 días? No hay gente que realmente tiene el interés de poner su vida en el camino para bloquear a los nefilim, para bloquear la obra de Satanás. Si lo digo de una forma más concreta, no es que Dios use a mucha gente. Dios realmente solo usa a estas personas que tienen estos ojos abiertos. Y cuando estas personas que van quebrantando la oscuridad van al campo, Dios ha preparado las respuestas y realmente las podemos ver. Vosotros sois evangelistas. Sois las personas que Dios ha escogido para que Latinoamérica cambie, para que la corriente espiritual de Latinoamérica cambie. Y en los campos donde Cristo es tan necesario, el evangelio pueda estar siendo compartido. Si estáis en el camino de bloquear la oscuridad, cuanto más tiempo pasa, más respuestas recibiréis. No os preocupéis, ni siquiera os desaniméis por la situación que tengáis hoy. No importa. No miréis la circunstancia, porque la circunstancia cambia, sino en qué camino estoy yo. Y cuando pasa el tiempo, veréis que Dios realmente os bendice y os pone en el lugar que debéis de estar. Podemos ver en la Biblia que los Nefilín comenzaron desde el principio. Como he dicho, Génesis 3, 6 y 11. Haciendo que el hombre mire al yo. Cuando el hombre mira al yo, se llena de Nefilín. Cuando el hombre empieza a mirar lo mío, como en Génesis 6, los Nefilín obran. Cuando el hombre empieza a mirar mi éxito, mi lugar, lo nuestro, los Nefilín obran. En Génesis 3, el hombre quedó separado de Dios y empezó a vivir bajo la influencia de los Nefilín. ¿Qué son los Nefilín? Esos ángeles caídos del cielo, quebrantados, junto con Satanás, como dice en Apocalipsis 12, del 9 al 12. Esos ángeles que junto con Satanás fueron desterrados, arrojados a la tierra y que viven engañando al mundo. Cuando el hombre empieza a vivir no centrado en Dios, sino a vivir mirando otras cosas, como en Génesis 6, se levanta una generación de héroes, de hombres con renombre, como dice en Génesis 6, llenos de esta obra de los Nefilín. Y fueron estos hombres de renombre, héroes, los que se levantaron y desafiaron directamente a Dios en Génesis 11. Muchos de ellos fueron los partícipes de ¿qué? De construir esa torre de Babel. Cuando en una nación empiezan a vivir sin mirar a Dios, después de ellos se levanta una generación de Nefilín, una generación influenciada por los Nefilín, donde el hombre se levanta y desafía a Dios y dice, aquí no hay Dios. ¿Quién necesita a Dios? ¿Quién crea a Dios en esta época? Es la Torre de Babel, que hoy día se está construyendo a través de la nueva era y la masonería. No es que estén construyendo un edificio, sino que espiritualmente es así. Y se está levantando una generación que va en contra de Dios, que reta a Dios. Es la generación de los Nefilín. Por eso ustedes sois importantes, porque sois las personas que Dios le ha dado el evangelio, ¿para qué? Para bloquear esta generación, para bloquear la obra de los Nefilín y para que a través de nosotros
Dios esté levantando a esos remanentes para conquistar las élites. No importa si piensa que usted no tiene esos recursos. A través de usted, Dios va a bendecir a los remanentes para que ellos lo puedan tener. Esa siguiente generación. La gente, engañada por esta obra de los Nefelín, viviendo en Génesis 3, 6 y 11, dan su vida por guerras, cosas que no son ni siquiera tan importantes mirando el lado espiritual. Esto es porque les ha entrado esos Nefelín. Los Nefelín tienen un método a través de la cultura, haciendo cosas impresionantes. Estados Unidos, wow, tal, ¿qué país es más grande? ¿Qué bien parece que se vive ahí? Haciéndoles vivir ¿en qué? Enfocado en lo físico. A través de la cultura les entra otras cosas, la música. Continuamente utilizan una tentación y obran en la política, en la economía y construyendo templos grandes. Lo podemos ver en Hechos 13, 16 y 19. Como en Hechos 13, falsos profetas están al lado de los líderes políticos y los aconsejan para que la oscuridad siga obrando y levantan guerras. Podemos ver en Hechos 16 cómo aquellos que están endemoniados mueven una gran economía mundial. Podemos ver en Hechos 19 donde son edificados templos donde se hacen idolatría como a la diosa Diana. Estos Nefilín que siguen obrando incluso hoy día tienen poder porque son esos ángeles caídos y su objetivo es traer confusión sobre la vida de los hombres. Por eso, no hace falta que nosotros tengamos una iglesia grande. Si Dios nos bendice de esa forma, gloria a Dios. Pero por lo menos, como evangelista, como individuo, como creyente de Dios y como iglesia, como pastor de iglesia que sois, que nuestra vida esté en el camino para bloquear a los Nefilim. Esta semana, lo voy a hablar luego en el segundo mensaje, un extranjero que ha estado con nosotros 2 años, ha recibido el contenido del Evangelio y esta semana le he comisionado en un culto de devoción como misionero a su país. ¿Qué palabra me ha dado Dios para él? Sé pionero. Este chico es de África, es profesor de universidad y es doctor en su área, que es telecomunicaciones. Hay mucha gente de África que ha salido de África, a Europa, a Asia, a prepararse, a estudiar. ¿Cuántos africanos han venido aquí, han estudiado y han vuelto a su país? Hay un montón de ellos, pero ninguno ha regresado a hacer el movimiento de evangelismo bíblico. Todos han ido con contenido, con información, con estudios, pero ninguno ha vuelto con el evangelio y ha hecho el movimiento de evangelismo bíblico que también predicamos en Darapán. Sé pionero en esto. Es la palabra que le he dado. Y él, aferrándose a este pacto, ha cogido esa misión para que al regresar a su país, él pueda estar empezando el movimiento de evangelismo bíblico. Después os hablaré más sobre este caso. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que estemos en la línea, en el camino que Dios desea y que a través de nuestras vidas, el movimiento de palabra en el campo, a través de nuestras iglesias, nuestros ministerios, todos nuestros creyentes, que se pueda estar levantando el movimiento de palabra en el campo a través del movimiento de Darapán. Vamos a orar y tendremos un descanso. Dios Padre, te damos gracias por la palabra que tú nos has dado en el día de hoy. Señor, bendice a cada uno de los discípulos, evangelistas y creyentes que tú has reunido en este entrenamiento en el día de hoy. Que esta palabra tal cual se esté cumpliendo en sus vidas y en sus campos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Tenemos 5 minutos de receso, hermanos.